Saludos desde Pafos, les habla el padre Fernando Flores, misionero del IBE en el Vicariato Latino de Chipre. Es sábado 7 de diciembre, escuchamos las palabras del Evangelio según San Mateo. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. A estos 12, Jesús los envió con las siguientes instrucciones: Vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. En el Evangelio de hoy, nuestro Señor siente compasión por las multitudes que estaban fatigados y abatidos como ovejas sin pastor. Y también dice que la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Esto antes de convocar a sus 12 apóstoles. De aquí podemos inferir 4 cosas. 1. El pueblo necesita líderes, contrario al ideal moderno del individualismo, que solo promueve el caos. 2. Los líderes malos o débiles pueden exponer a la gente a muchos errores y peligros. 3. Los buenos líderes deben tener cualidades de pastor, así como experiencia, bondad y valentía. Y 4. Nuestro Señor quiere una iglesia jerárquica, es decir, quiere a alguien a cargo. Lo extraño es que el Evangelio no nos dice que alguno de los apóstoles haya sido pastor antes. Y es que esta figura del pastor es un tema constante en la prédica de nuestro Señor. Incluso, hacia el fin del Evangelio de San Juan, encontramos uno de los intercambios más conocidos entre nuestro Señor y San Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Presten atención a este detalle. Quisiera hoy considerar 7 personajes del Antiguo Testamento que de hecho fueron pastores. Son tipos o símbolos de Cristo y sus ejemplos son muy significativos y dignos de imitación. En orden de aparición, primero, Abel, hijo de Adán. Se nos dice que Abel era un pastor de ovejas y es presentado como un modelo de justicia por sacrificar las primicias y lo mejor de su rebaño, como leemos en el Génesis, lo cual agradó a Dios. Este es un tipo de Cristo, porque la predilección de Dios por Abel fue causa de la envidia asesina de su hermano Caín, cuya ofrenda fue rechazada. Así también, el sacrificio de Cristo en la cruz fue muy aceptable a Dios, mientras que la envidia y la religión superficial de los líderes judíos fueron causa de su rechazo. Segundo, Abraham, nuestro padre en la fe. Varias veces encontramos en el Génesis que Abraham tenía animales. Por ejemplo, el ternero que preparó a los 3 visitantes misteriosos en el capítulo 18, durante aquella confusión con su esposa Sara y el rey Abimelech, que le da ovejas y vacas, y más tarde que hace un pacto con el mismo rey donde se menciona animales, capítulos 20 y 21, y quizá indirectamente, pero de un modo muy dramático, cuando estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, su único hijo, éste le pregunta ¿dónde está el cordero para el holocausto? Como diciendo, ¿por qué no hemos traído un animal? A lo que Abraham proféticamente respondió, Dios proveerá. Aquí, Abraham es más bien un tipo de Dios Padre que sacrificó a su hijo por nosotros, mientras que Isaac es quien representa a Cristo, al cargar la leña para su propio holocausto, así como Cristo cargó la cruz. Y consideremos que, si Isaac tenía fuerza para cargar leña, seguramente podría haber resistido a su padre si no hubiera querido ser sacrificado, lo que apunta hacia su obediencia y docilidad, como la de Cristo. Tercero, Jacob, hijo de Isaac. Las habilidades de pastor de Jacob son particularmente llamativas,
Incluso le dijo a Labán, su suegro: «Tú sabes cómo prosperó tu ganado bajo mi cuidado». También Jacob aprendió a hacer que los rebaños se multiplicaran y se hicieran más fuertes, como leemos en el capítulo 30 del Génesis. Jacob se ganó el nombre de Israel, o el que lucha con Dios, después de haber hecho precisamente eso, y más tarde se convirtió en el padre de los fundadores de las 12 tribus de Israel. Igualmente, sabemos que el rebaño del Padre, la Iglesia, prospera gracias a los cuidados de Jesús, que sabe cómo hacer para fortalecer y multiplicar sus ovejas, no sin que se dé una lucha, claro está. Y así como los 12 hijos de Jacob fundaron las tribus de Israel, así nuestro Señor fundó su iglesia sobre los 12 apóstoles, como acabamos de escuchar en el Evangelio. Cuarto, José, el 11º hijo de Jacob. En Génesis 37 leemos que José tenía 17 años y apacentaba el rebaño. José solía tener sueños donde sus hermanos se inclinaban ante él, y Jacob lo amaba más que a los otros. Incluso le hizo una túnica larga, símbolo de su predilección, y sus hermanos tenían tanta envidia que ni lo saludaban. Un día Jacob envió a José a ver cómo estaban sus hermanos. Estos lo atraparon, lo arrojaron a una cisterna y terminaron vendiéndolo a los ismaelitas, que lo llevaron a Egipto, donde finalmente se convirtió en un líder como sus sueños habían predicho. Los paralelos entre José y Jesús son muy profundos. Ambos son enviados a sus hermanos por su padre y son odiados sin razón por su propia gente. En ambos casos hay alguien que intercede por ellos. Ambos son despojados de su túnica y aunque sus perseguidores tienen miedo de matarlos con sus propias manos, a estos no les importa verlos sufrir. Al final, después de que José fue puesto en un calabozo por falsas acusaciones, fue nombrado segundo al mando sobre todo Egipto por el mismo faraón. Así como Jesús, después de haber sido injustamente ejecutado, resucitó y fue colocado a la derecha del Padre. Quinto, Moisés, que sacó a Israel de la esclavitud en Egipto. Durante el famoso pasaje de la zarza ardiente, el joven Moisés conducía el rebaño de su suegro Jetro a través del desierto, cuando Dios lo llamó revelándole su nombre, Yo soy, y encargándole que guiara a su pueblo a través del desierto hacia la tierra prometida, como leemos en el Éxodo. Jesús también nos libera de nuestra esclavitud al pecado, nos guía a través del desierto de este mundo hacia nuestra patria celestial, y sabemos que en él Dios no solo nos revela su nombre, sino que se da a sí mismo, pues hay que recordar que, así como Moisés le dio a los judíos el maná, Cristo nos da la Eucaristía. Ya vemos que Moisés es un tipo de Cristo, e incluso podemos decir que Jesús es un nuevo Moisés. Sexto, el rey David. Así como nuestro Señor Jesucristo, David hace una entrada a la vez humilde y espectacular en las Escrituras, pues después de que Dios rechazara a todos los hijos de Jesé como rey, Samuel le pregunta a Jesé, ¿son estos todos los hijos que tienes? Y Jesé respondió, queda todavía el más joven, que ahora está apacentando el rebaño. Samuel dijo a Jesé, manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que llegue aquí. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Y esta última frase también puede entenderse proféticamente, pues el pueblo de Dios no se sentó a la mesa hasta que nuestro Señor Jesucristo, hijo de David, llegó aquí y nos trajo el banquete eucarístico. Consideremos brevemente los oficios de rey, sacerdote y profeta de este hijo de Jesé. Rey. David comenzó a reinar en Hebrón cuando tenía 30 años, edad a la que nuestro Señor comenzó su ministerio. Luego reinó en Jerusalén otros 33, la edad a la que el Pastor Supremo murió en la cruz. Sacerdote. Encontramos a David cumpliendo deberes sacerdotales, por ejemplo, al dirigir las procesiones con el Arca de la Alianza, al organizar el culto divino y los materiales para la construcción del templo, o al comer los panes de la ofrenda en el Santo de Santos, lo que solo los sacerdotes podían hacer, como recuerda nuestro Señor mismo en Mateo 12. Y profeta. Los salmos dan testimonio del don profético del rey David. Incluso predicen detalles de la pasión de nuestro Señor, como el Salmo 22. Séptimo y último,
Amós, uno de los profetas menores. Durante el siglo VIII a.C., Amós fue enviado desde Judea en el sur al reino del norte a predicar. Era pastor, pero Dios lo llamó para ser profeta, como leemos al principio de su libro. Dice: palabras de Amós, uno de los pastores de Tecoa. Esto es lo que vio acerca de Israel en tiempos de Osías, rey de Judá, y en tiempos de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del gran terremoto. Él dijo: el Señor ruge desde Sión, y desde Jerusalén hace oír su voz. Los campos de pastoreo están desolados, y se ha secado la cumbre del Carmelo. Amós 1. Seguramente Amós fue objeto de burla por haber sido pastor antes de su ministerio, así como nuestro Señor por haber sido carpintero. Amós predijo la destrucción del reino del norte por sus violaciones a la ley de Dios, al igual que nuestro Señor predijo la destrucción de Jerusalén por no haber reconocido el tiempo de su visitación, como leemos en Lucas 19. Amós fue el primero en utilizar la expresión el día del Señor, como un día de justicia divina. Asiria, más tarde, invadiría Israel, causando muerte y destrucción. Y a nosotros se nos recuerda en el tiempo del Adviento que debemos reflexionar sobre el día del Señor, la segunda venida de Cristo en gloria y poder, cuando vendrá como juez supremo de toda la humanidad. Todas estas cualidades en los líderes de Israel son dignas de imitación, para todos, pero especialmente para los líderes. Nuestro Señor nos dice que la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Pidamos, pues, por intercesión de nuestra Madre Santísima, por el aumento, perseverancia y santificación de las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. Amén.